Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan capítulo 18. Estamos considerando en el estudio de San Juan la experiencia que vivió el apóstol Pedro en caer de manera muy estrepitosa, en el pecado, vamos a llamarlo así, la caída de Pedro, cuando en una situación complicadita en la que se encontró, negó a su Señor, Pedro niega al Señor. Y estuvimos considerando, hermano, el anterior domingo los pasos que lo llevaron a Pedro a caer, en este pecado de negar a su Señor. Y este es un pecado, hermano, que por todo lo que vemos en el contexto de su caída, es el pecado de la mentira. Un pecado muy común, un pecado al cual recurrimos, hermano, en cualquier momento para salir de una situación crítica que de repente estamos atravesando, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, cayó en esto y bueno, nos deja una gran lección, un gran desafío para que nosotros también podamos reflexionar y considerar que si el apóstol Pedro, todo un personaje, cercano a Jesús, uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Fue tentado y cayó. Hubieron pasos que lo llevaron a esto, que ya lo consideramos el anterior domingo. No sé si recuerdan. Si les hago preguntas, ¿será que se acuerdan? ¿No? Pero recuerden que primeramente el apóstol Pedro estaba muy confiado, y el primer paso fue su autosuficiencia, en sentirse el más espiritual que todos. Y este fue el primer paso de su caída. Y luego miramos que también él no consideró las advertencias de Jesús. Cuando Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Y él tomó en cuenta, el consejo que le dio el Señor, que le dijo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falle. Imagínense si el Señor no haya orado por Pedro, cómo haya caído de más grave, Y el tercer paso es que tomó en poco también el consejo de Jesús de velar y orar para que no caiga, en tentación. Y luego el cuarto paso de su caída fue no entender la naturaleza de la lucha de Jesús. La lucha espiritual, hermano, la lucha del cristiano es una lucha espiritual. ¿Ya? No entendió y entonces él usó, un arma material, un arma física, su espada, y le cortó la oreja, a Malco. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, es con mi espíritu, es orando, hermano, es estando en comunión con el Señor, que se vencen las batallas espirituales. Y luego vimos que él lo siguió de lejos, no estaba tan comprometido con el Señor en estos momentos críticos del Señor Jesús. Y por último, el paso que lo llevó al fracaso fue sentarse con los enemigos de Jesús, con los enemigos del Señor, hacer amistad con el mundo. Y recuerden lo que dijo Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. Tómelo en cuenta. El apóstol Pedro, hermano, no consideró estos pasos de advertencia. Y vamos a mirar en esta mañana la caída de Pedro. ¿Cómo cayó Pedro? ¿En qué pecado cayó, hermano? Y cómo nosotros tenemos que estar alerta también, tomando en cuenta estos pasos que lo llevaron a la caída. Son 6. Notemos, hermano, y cuando estemos en el primer paso, sintiéndonos orgullosos de lo que somos más espiritual que los demás, tengamos cuidado, estemos alerta. No lo creamos más que los demás. Consideremos a los demás como superiores más bien a nosotros mismos, como nos aconseja Pablo. Y no sigamos con los siguientes pasos. Pero Pedro no consideró eso y cayó. Vamos a ver la caída del apóstol Pedro. Me haya gustado tocar también la restauración después, Pero eso va a ser para el próximo domingo, hermano. Hoy vamos a hablar de la caída del apóstol Pedro. ¿Cómo él siguió estos pasos descendentes, hermano? Fueron 6, hasta caer. ¿Ya? Entonces,
miremos la caída de Pedro entonces. ¿Cuál fue el pecado de Pedro entonces? En esta caída estrepitosa. ¿Ah? Negar al Señor. ¿Qué significa eso? En otras palabras, ¿cuál fue el pecado? ¿Eres tú discípulo de aquel? Y él dijo, no, lo negó. ¿Qué estaba haciendo? Alta traición. ¿Ya? Pero estaba mintiendo, hermano. Estaba mintiendo. El pecado de la mentira fue su negación. Así que cuidado. No que nosotros digan, ah, pero yo no miento. ¿Será? Hay muchas formas de mentir, hermano. Y como este pecado, que es una clara manifestación, hermano, de traición, ¿no? Es una clara manifestación de engaño a la verdad, de negar la verdad. Y negar la verdad, hermano, es lo más triste, les cuento. ¿Cómo vamos a tener una conciencia tranquila y dormir tranquilo habiendo negado la verdad tan evidente? ¿Se da cuenta? Pero el apóstol Pedro cayó en la mentira, hermano. ¿Ya? Negó la verdad. ¿Cómo llegamos nosotros a negar la verdad? ¿Cómo negamos la verdad? La verdad de Dios, a ver. ¿Cómo llegamos nosotros a caer en este pecado? A ver, mencionemos algunas formas de negar la verdad. ¿Cómo podemos negar la verdad? A ver. ¿Cómo podemos negar la verdad de Cristo, la verdad de Dios? Por ejemplo, Pedro negó ser discípulo de Cristo. ¿Y él era o no era discípulo? Era, pues. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿cómo podemos negar la verdad de Dios? Y decir una mentira en cuanto a nuestra vida cristiana. A ver. ¿Cuándo negamos al Señor? ¿O de qué forma? A ver, vamos a cambiar la pregunta. ¿De qué forma podemos nosotros negar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad que yo soy un discípulo, que yo soy un seguidor del Señor? ¿Cómo negamos esa verdad? Yo creo que si no cumplimos sus pasos de Jesús, ¿no? Eso, si no cumplimos, ¿no?, los pasos, si no seguimos los pasos del Señor. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿No es verdad? ¿Ya? Pero eso es muy general. A ver, algo bien específico. ¿Cómo nosotros podemos negar la verdad de Dios? Bueno, está andando así, andando como en el mundo, ¿no? Porque ya no hay cambio, entonces todavía no habéis conocido, dice, ¿no? Tenemos que tener amor diferente, ¿no? Debemos tener amor diferente, un cambio total. Muy bien. Mostrando entonces que no hay cambio, ¿no? Carácter, ¿no? No hay cambio en la nueva vida en Cristo que yo manifiesto tener. ¿Ya? Entonces cuando no hay frutos que evidencian que realmente soy discípulo de Cristo, ¿no? ¿Cómo qué, más o menos? Hablar de ociosidad que no tiene tanto sentido. A veces yo me encuentro con no hay trabajo. Ora al Señor, pide al Señor fe. ¿Sabe Dios por qué hoy no vas a tener? Mañana puedes duplicar, les doy un ejemplo, ¿no? O quizás a 3 días vas a venderte más. Entonces, ¿dónde está? Palabras ociosas. Ya. No tiene sentido. No hay otra cosa. Entonces, sería lamentarse, ¿no?, por una situación difícil que está atravesando. En vez de agradecer a Dios, ¿no? Y ya. Hermano, vamos a comentar, hermano, a veces el miedo es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta, ¿no? Pedro, por ejemplo, ¿por qué estaba, digamos, persiguiendo a una distancia? Es que cuando lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo había golpes, había patadas, seguramente muchas cosas, azotes, y eso por miedo. Había miedo en Pedro, o sea, a pesar de que él era bueno, ¿no? Conocía a su maestro, pero
él fue cobarde, en otras palabras, tuvo miedo de que lo hagan lo mismo, o sea, Sí. a su vida física. Entonces, El ahora, miedo, ¿no? eso ocurre en algún rato, nosotros frente a una autoridad, nos puede agredir, quizás no con puñetes, nos puede agredir quizás con palabras. Podemos mentir ahí, sí. Entonces, ahí ocurre donde quizás podemos nosotros no decir nada, si somos cristianos o no, podemos callarnos. Sí, el miedo, hermano, ¿no? Como en el caso de Abraham, ¿no? Cuando emigró a, ¿no? A Egipto. Esta vez Y su mentira, ¿no? Entonces, por miedo a que Eso. si no me van a matar, dice, no, entonces que por causa de sus... Entonces que hay cosas que también, yo creo, Dios Situaciones evalúa. que Como sí. somos carne, hermanos, yo creo que tampoco es, digamos así, no hay ni un justo, ¿no? Ajá. Tajante, nosotros no somos ángeles, no somos carne. La verdad, desde Adán y Eva ya había el pecado, ¿no? Entonces, como que ya nomás hay que reconocer, ¿no? Pero no es para aprovecharnos, ¿no? Cuidarnos, tratar de escalar, cambiar poco a poco, ¿no? Yo pienso más o menos. Ok. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a San Lucas, capítulo 14, para mirar, hermano, en estas exigencias del Señor Jesús, cómo nosotros también podemos caer, hermano, en el pecado de la mentira, de negar la verdad de Dios, negando, ¿no?, que somos discípulos de Cristo. San Lucas capítulo 14, el versículo 25, por ejemplo. ...25 en adelante... ...25 y 26... ...dice, grandes multitudes iban con él... ...y volviéndose les dijo, miren... ¿no?... las exigencias del reino... ...lo que cuesta seguir a Cristo... ...y les dice, si alguno viene a mí... ...y no aborrece a su padre... ...y madre, y mujer, e hijos... ...y hermanos y hermanas... ...y aún también su propia vida... ...subraya lo último... ...no puede ser mi discípulo. ¿Quiénes no pueden ser discípulos de Cristo? Hermano, los que no tienen un compromiso serio con Él. Nosotros podemos negar al Señor, hermano, cuando no estoy viviendo yo una vida de compromiso. Cuando no estoy dispuesto yo a hacer un compromiso serio con Jesucristo y ponerlo a Él en primer lugar en mi vida. De esa forma negamos a Cristo, negamos que somos discípulos de Cristo, cuando nosotros, hermanos, no ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Y aquí esto es fuerte, para la palabra que nosotros usamos en nuestro contexto, aborrecer. Nosotros tenemos otro concepto de aborrecer. Pero el contexto hebreo, hermano, está hablando de prioridad, está hablando de preferir. Preferir estar con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, y dejarlo a un segundo plano al Señor. Y aquí, hermano, la demanda es la prioridad. Y esto tiene que ver con compromiso, hermano. Negamos a Cristo cuando no vivimos una vida comprometida con Cristo. Mi compromiso prioritario es el Señor, hermano. Tiene que ser Jesucristo. Lo primero de mi vida. Después mi papá, después mi mamá, o después mi esposa, mi hijo. Qué triste, hermano, cuando escuchamos a algunos hermanos, hermano, no vine porque era cumpleaños de mi hermana, ¿no? Y tuvimos que hacerle una comidita en la casa, ¿no? No vine porque que tengo mi hermano, qué sé yo, que me visitó, y cada domingo una situación de algún familiar o de algún vecino o algún amigo. No, que tenía un compromiso, ¿no?, con mi promoción. Había un junte, un almuerzo, ¿no? Y ponemos, hermano, prioridad en otros compromisos. Compromiso con mi familia, compromiso con mis amigos, compromisos con mis colegas, compromisos con mis vecinos. Esos compromisos son más serios que mi compromiso con el Señor. No puede ser, pues, hermano. Ahí es donde negamos nosotros que somos discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo dice que vive una vida comprometida con Cristo y su reino. ¿Se da cuenta, hermano?
En ese sentido, viviendo una vida de compromiso, pues yo voy a ser responsable con mis compromisos cristianos primero. ¿Ya? Dios es primero. Y el domingo ya hemos dicho que es el día del Señor. Y si es el día del Señor, entonces pues yo tengo que vivir para el Señor ese día. Trabajar para el Señor ese día. ¿No? Compartir todo lo del Señor. Exclusivamente, especialmente ese día, hermano. El domingo, primer día de la semana. ¿Está bien? Entonces negamos a Cristo, hermano, cuando no vivimos una vida de compromiso. Cuando no tenemos un compromiso serio con Él. Por eso pues venimos cuando queremos, se nos presenta una situación y ya optamos por respetar ese compromiso con el vecino o con el pariente en vez del compromiso con el Señor primero. ¿No ven? Así negamos, hermano, a Cristo también nosotros. Negamos la verdad de que somos discípulos de Cristo. ¿Ya? También dice el versículo 28. A ver, estamos en San Lucas 14. El 27, primero. Y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, subraye también, no puede ser mi discípulo. ¿Quién no puede ser discípulo de Cristo también? El que no toma su cruz. La cruz, hermano, la cruz que cargó Cristo, es un símbolo de sacrificio. El que no está listo a sacrificarse por Cristo, no puede ser su discípulo. En otras palabras, lo niega. También negamos ser discípulo de Cristo cuando no nos sacrificamos un poquito, hermano, por la causa de Cristo. Cuando no hay una vida de sacrificio. Yo sé, hermano, cuánto cuesta levantarse temprano. ¿No? Yo sé cuánto cuesta el tener que dejar de repente un buen trabajo pendiente, ¿no? Un buen negocio, ¿no es cierto? El domingo. Algunos hermanos que son comerciantes dicen, no, pues que más se vende el domingo, ¿no? Por eso no puedo ir a la iglesia. No están listos a sacrificar, hermano, cosas materiales por identificarse con Cristo y manifestar con su testimonio de sacrificio que son discípulos de Cristo. ¿No es verdad? Hermano, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Ahí sí, pastor, perdón. La cruz yo pienso que es la humildad, mansedumbre, porque mira cómo Jesús latigazos, todo lo demás cosas por nosotros, ¿no? Yo pienso que la cruz es parte importante de nuestra vida, de que uno tiene que ser manso, por También, más que te estropeen, digamos, donde sea en la calle, que digan lo que quiero, yo creo que sigue adelante, ¿no? Entonces, es un poco muy importante para mí la cruz, ¿no? Y sí, 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 encierra todos esos conceptos, pero la prioridad es el sacrificio. No fue fácil para él cargarla, no fue fácil colgarse de ese madero, eso era sacrificio, sí, ¿no? Pero él lo sufrió por nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, cuando él dice toma su cruz, está hablando de una vida de sacrificio también, que aún lo puede llevar a sacrificar su propia vida por la causa de Cristo, como han habido muchos. Por ejemplo, el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? Esteban, ¿no es? Esteban, no. Él, hermano, fue sacrificado, ofrendó aún su vida por no negar a Cristo. ¿No es verdad? Aún hasta dar su vida, hermano. Y ahorita en países donde no hay libertad de culto, ahí vemos, hermano, cómo hay personas que aún están dispuestas a ir a la muerte por no negar su fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Tenemos que estar dispuestos, hermano, a vivir una vida de sacrificio por la causa de Cristo. Evitar el sacrificio o el sufrimiento por una vida más cómoda y tal vez más liviana, eso es negar a Cristo, hermano. Según la exigencia que tenemos aquí del Señor Jesucristo mismo, ¿no? El que no está listo, dice, a tomar su cruz, ¿no? Y seguir en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Perdón, pastor, yo creo que estamos en un tiempo de gracia, deberíamos aprovechar a lo máximo
Mira que hace meses nomás en otros países más de 200 iglesias quemadas. Sí. ¿No? Ujú. Más. Sí, hermano. No es una pena, ¿no? No sabemos por qué en esos países, ¿no? La persecución. Mira, dar gracias por este continente que estamos, ¿no? Todavía. Americano, ¿no? Todavía hay paz. Todavía hasta hoy día, Tenemos sí. un gobierno de San Salvador que bueno, ¿no? Dios tiene todavía su misericordia para este día. Todavía, correctamente, todavía, hermano, aprovechémoslo. Sí. No neguemos a nuestro Señor, evitando sacrificarnos por Él. ¿Ya? Número 3, sacrificamos o como negamos a Cristo también cuando vivo una vida desordenada. Mire el versículo 28 al 30. En Lucas 14, 28. Porque dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Edificar, está hablando de construcción de una casa. No se sienta primero, dice, a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, ¿no? Diciendo, el 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿No? El ingeniero, hermano, el ingeniero civil, no es que nomás dice, voy a edificar aquí un edificio y empieza. No, primero se sienta a hacer cálculos, a poner en orden, ¿no? Primeramente su recurso, ¿no es cierto? Para ver si tiene con qué. Y luego, según su presupuesto, dice, me alcanza. Y ya nomás empieza a comprar, ¿no? Y empieza a edificar hasta terminar. ¿Por qué? Porque él ha puesto en orden, ¿no es cierto? Todo lo que va a necesitar pues en la construcción. Entonces esto nos habla, hermano, de que debemos tener una vida ordenada, debemos manejarnos en base a agenda, ¿sí? Y tener una vida ordenada, hermano, tiene que ver con ser responsable, con nuestros compromisos con el Señor primeramente, y obviamente al ser responsable y ordenado con el Señor y cumplir mis compromisos con el Señor, automáticamente también voy a ser responsable y cumplir con mis compromisos con el prójimo, ya sea en mi trabajo, mis compromisos familiares, de repente mis compromisos sociales, ¿no? Mis compromisos ciudadanos, también voy a estar al día, voy a poner todo en orden. Entonces, negamos a Cristo, hermano, viviendo una vida desordenada. Porque el ingeniero civil se ordena, ¿no? Empieza a apuntar cuánto de cemento, cuánto de piedra, ¿no? Cuánto de hierro voy a necesitar para esa construcción que estoy planificando hacer. Se planifica, ¿ya? Entonces, el discípulo de Cristo también vive una vida ordenada, hermano. Tenemos que vivir una vida ordenada para de ese modo cumplir pues con nuestros compromisos cristianos y no negar a Cristo por ser desordenado. Hermano, qué triste es cuando uno es conocido por irresponsable, por incumplido, ¿no? Por vivir una vida desordenada. ¿De verdad? No neguemos al Señor siendo desordenado en nuestra vida. Seamos ordenados, hermano. Nuestro Dios, ¿qué dice Pablo? En 14, ¿no? 1 Corintios 14, versículo 30. Dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden, hermano. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser pues también ordenados. ¿Está bien? Si vivimos una vida desordenada, estamos negando, hermano, ser discípulos de Cristo también. ¿Se da cuenta? Muy bien. Pero sigamos mirando de qué manera también podemos negar al Señor, hermano. Dice el versículo 31 y 32. A ver, Lucas 14, 31, hay otro ejemplo que pone el Señor. Y dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra, su rey o guerra, tiene que ver con soldados, con vidas ahí disciplinadas, ¿no? De hombres que están preparados para la guerra. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, pues entonces, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide
condiciones de paz. ¿Ah? Condiciones de paz. Mire cómo va tan entrelazado el orden y este aspecto de la vida del soldado, que es la disciplina. El soldado es disciplinado en todo, hermano. En su vida en el cuartel como en su vida social afuera también. ¿Ya? Es una persona disciplinada. Cuando yo vivo una vida indisciplinada, estoy negando al Señor también, hermano. ¿Sabía eso? La indisciplina, hermano, nos muestra que yo no soy discípulo, o sea, no soy disciplinado. El discípulo vive una vida disciplinada. Eso tiene que ver, hermano, con cumplir con nuestros compromisos, como prioridad mis compromisos cristianos con Cristo. ¿Ya? Y la disciplina me hace conocer a mí como una persona responsable, como una persona honesta, ¿no? Como una persona muy educada, ¿no es cierto? Una persona que marca diferencia donde sea que se encuentra. ¿Por qué? Porque siempre llega puntual, ¿no? Siempre hace las cosas correctas, ¿no es verdad? Y eso hace, hermano, de que si yo trabajo en una empresa, el dueño de la empresa va a mirar el nivel de responsabilidad, de compromiso que tiene cierto empleado y le da otro privilegio, ¿no? Lo asciende en el trabajo, ¿no? Lo promociona y le da un mejor cargo, ¿no es cierto? Hasta ponerlo por último de administrador de toda la empresa. ¿Por qué? Porque es una persona disciplinada, muy ordenada, responsable, ¿no es cierto? Muy puntual, muy correcto, sin necesidad de que yo diga que soy cristiano. Solo mi testimonio de una vida disciplinada va a hacer de que la gente diga o sospeche, debe ser un cristiano, porque es un disciplinado, discípulo de Cristo. Pastor, qué lindo, ¿no? Sí, hermano. Es interesante, por ejemplo, cuando habla sobre la guerra, Sí. vamos a llevarlo a la parte espiritual, ¿no? Efesios habla claramente, ¿no?, sobre la guerra espiritual. Entonces, en ese sentido, es que a veces por eso es interesante, quizás en algún rato se va a tocar esto seguramente, sobre los dones y los talentos, ¿no? Y Dios nos ha llamado, hermanos, justamente para este tipo también de enfrentarse. En algún momento ha ocurrido eso de que, por ejemplo, se han atrevido algunos hermanos, ¿no? Hay testimonios, por ejemplo, que han ido a lugares que no deberían de ir y han dicho, no, para mí eso pasa nada ahí. Pichanga. Sí, pero se han querido ir y han sido débiles y han caído. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones también podemos ver acá, cuando este rey primeramente se fija qué tipo de peligros puede haber, y no es nomás enfrentarse. Sí. Si estás con un poco de recursos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llenarte, tienes que ser sabio. Prepararte primero. Claro, ¿no? Entonces no es nomás, digamos, decir, yo soy cristiano y no aquí nadie me va. Exactamente. Sí. Y hermanos, si ustedes se han dado cuenta, estamos en esa etapa. No lo voy a lanzar nomás yo así, ¿no? A la calle. Tenemos que prepararnos, primeramente nosotros crecer, estar convencidos de quiénes somos, tener nuestra identidad bien definida y nuestra preparación como discípulos para luego salir y ganar a otros para Cristo. ¿No es verdad? Entonces estamos todavía en este tiempo. Pero hermano, yo niego a Cristo cuando vivo una vida indisciplinada. Y soy indisciplinado para todo, hermano, ¿no? Para leer mi Biblia, soy indisciplinado para orar, soy indisciplinado para llegar a la iglesia, ¿no? En fin, hay muchas formas como nosotros podemos mostrar nuestra indisciplina y nuestro desorden, ¿no? Cuando llega el domingo y busco mi Biblia por todos lados, ¿dónde está mi Biblia? Toda la semana, claro, no he sabido de ella, ¿no? Ay, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Hermanos, negamos a Cristo
si somos indisciplinados y desordenados en nuestra vida. Y por último, hermano, mire lo que dice el versículo 33. Dice 33, así pues cualquiera, dice, de vosotros, que no renuncia a todo lo que posee, terrenal, material, mundanal. Subraye, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermano, cuando yo no estoy listo a renunciar a lo que me impide seguir a Cristo, de lo material, ¿no? De lo material, dice. Entonces no puedo ser discípulo de Cristo. ¿Ya? A todo lo que posee, todo lo que me puede impedir, hermano. A veces dice, ay, es que tengo este negocio, tengo este trabajo, ¿no? Tengo esta situación, estoy, por ejemplo, los domingos, ¿no? Con un compromiso, no puedo ir a la iglesia. Si no está dispuesto, hermano, a renunciar a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Pastor, perdón, Sí. digamos esta es tu casa grande, ¿no? Tengo que limpiar, voy a barrer, después del sucio, como todos trabajamos de lunes a sábado, entonces que uno está barriendo y la iglesia ya nos hemos pasado, entonces eso está bien nomás, como que primero es la iglesia, ¿no? Y estamos barriendo, nos hemos atrasado, ¿no? Entonces, claro, ahí entra, hermano, el tema de ser ordenado y ser disciplinado. Si yo programo en qué tiempo la limpio mi casa, a ver, ¿en 1 hora? 2 horas, 2 horas, y si me levanto a las 8 o 9, obviamente, bueno, que no me va a dar. Pero si yo me organizo y digo, me voy a levantar nomás como siempre a las 7, ¿no? 8 hasta las 9 ya lo limpio, me alisto, ¿no? Y llego tranquilo a la iglesia, porque la iglesia empieza a las 10 o 10 y media, ¿no? Entonces ahí entra, hermano, el tema de ser ordenado, el tema de ser disciplinado, el tema de renunciar a todo lo que me puede impedir ser, hermano, un discípulo comprometido con mi Señor, donde pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida. amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir una vida comprometida, una vida ordenada, disciplinada, que podamos estar listos a sacrificarnos, hermano, por causa de Cristo, ¿sí? Que estemos listos a renunciar a todo lo que nos puede impedir cumplir con mi compromiso, primero con Cristo, después con los demás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pastor, para terminar, Sí. cuando la palabra habla de poseer, no siempre habla de la parte Material. Sí. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver en Lucas capítulo 18 y versículo